Bueno, la pregunta del millón. ¿Decidiste por quién vas a votar para fórmula presidencial? No preguntamos todavía para el Congreso, porque imagino que si uno no tiene bien definido todavía quiénes son candidatos, quiénes quedarán en la lid y finalmente por quién vamos a votar, mucho menos, claro, está la posibilidad de votar por los integrantes de un Congreso. Pero hasta el cansancio hemos señalado que es tan importante una elección como la otra. Son dos elecciones distintas en un mismo proceso electoral, pero que nos levantan la valla de la responsabilidad ciudadana muy alto, porque va a depender de eso que elijamos para los próximos 5 años. Al voto ha quedado la posibilidad o no de excluir la fórmula presidencial de Keiko Fujimori. Esto movería dramáticamente el tablero electoral, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta es una decisión que debe tomar lo más pronto posible el Jurado Nacional de Elecciones. Que hay mucha confusión a partir de cómo se ha reglamentado, cómo se ha ejercido la ley, seguramente, pero habrá tiempo después del proceso para analizarlo en detalle. Lo que sí podemos tener en cuenta son estas fotografías que nos dan cada una de las encuestadoras en distintos momentos de la semana y que además a partir de ahora se van a dar con mayor frecuencia hasta el momento del silencio electoral, que es una semana antes. Así que uno tiene que ir analizando lo que vaya apareciendo. La última la hemos presentado anoche en el programa Sin Medias Tintas y es GFK y tiene los dos escenarios, ¿no? Uno en primera vuelta y el otro eventualmente en segunda vuelta. Tenemos el primer cuadro de GFK, luego voy a le voy a presentar a nuestro invitado, que es un investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que está con nosotros, él es Noam López, con quien vamos a asimilar o discutir o analizar lo que estamos viendo en este instante en lo que se refiere al proceso electoral y en el proceso de intención de voto. Vamos con el primer cuadro, por favor, si lo tenemos listo. A ver, amigos del Switcher, ¿no lo tienen? Todavía no lo tienen. Ok. Bueno, ahí está. Intención de voto por candidato. Ya estamos hablando en una eventual segunda vuelta. Lo que hay es un empate técnico, con Keiko Fujimori ligeramente arriba, con 39.9%, y con Pedro Pablo Kuczynski con 38.8%. Esa diferencia no es una diferencia, digamos, importante. Lo que puede pasar es que se puede invertir en cualquier circunstancia. Lo que sí es interesante es ver cuánta gente en ese escenario estaría con voto blanco y viciado, que es más de 16%, y no sabe, no opina, es en un porcentaje menor, probablemente el porcentaje que se plantea en una elección. Noam, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La primera, digamos, ¿cuál es el primer análisis de todo este proceso? Y finalmente ya nos vamos después a los números, en porcentajes, en intenciones que hay, que no quiere decir que esto no pueda variar, porque lo que se ha visto ayer también es que hay todavía una gran cantidad de personas que no han tomado una decisión o que están entre 2 y entre 3, y eso puede cambiar muchísimo lo que pase al final, ¿no? Yo creo que lo característico de esta elección es la intervención de un actor estatal como el Jurado Nacional de Elecciones, que ha cambiado el escenario electoral. Digamos, con las tachas de Julio Guzmán y de César Acuña, empiezan evidentemente los electores a ver a cuál es el candidato al cual voy a dar mi voto. Y en ese asunto pues se ha transformado, ¿no? Las encuestas nos dan ahora otro panorama. O sea, el protagonismo del Jurado Nacional de Elecciones es lo que de alguna manera... Sí. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Nos tiene a todos en a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Desde enero pues protagónica, ¿no? Tanto para tachar como para investigar. Y en efecto, entonces creo que eso es lo característico de esta elección si uno lo compara con las elecciones pasadas. Ahora, hay que tener claro que probablemente la motivación de fiscalización fue correcta. Lo que ha sido absolutamente incorrecto es cómo se ha manejado, digamos, la aplicación de fechas y que no hay límites y que uno puede seguir presentando tachas, creo que hasta 10 días antes de la elección. Así es. Y alguien puede ser excluido hasta un día antes de la elección. Más o menos, ya, ¿no? Entonces, claro, la ley como que estuvo bien y está bien en el sentido de que quiere institucionalizar
la elección presidencial y la congresal. prohibición de entrega de dádivas. Exacto. A cambio de votos, ¿no? Pero el tema creo que está ahí en ver la parte de reglamentación, sí. ¿no? En sentido de decir, ok, ¿con qué tiempos, qué procedimientos, cuál es la metodología con la cual yo voy a hacer cumplir la ley? Claro. Y ahí yo creo que pues no se ha trabajado bastante bien y vemos pues que faltando 3 semanas seguimos con el Jurado Nacional de Elecciones buscando tachar ciertos candidatos. Siempre los dichos y los refranes populares y antiguos son bien interesantes. El diablo está en los detalles. De acuerdo. ¿Ya? Y aquí es lo que... En letras chiquitas. En letra chiquita. Y entonces ahí es donde tenemos que... sí, los electores estarían más de acuerdo, el asunto, digamos, ¿no? y los observadores a nivel internacional estarían más de acuerdo con la legitimidad de la elección si estas tachas hubiesen sucedido el año pasado. Correcto. Hasta diciembre, finalmente. Hasta diciembre. Y es un tema de tiempos, ¿no? Es un tema de tiempos, porque exacto. puedes resarcir algunos daños menores que puedes haber tenido. O podías haber tenido también sanciones pecuniarias, exacto, ¿no? Multas. Llamadas de atención y si, claro, había reincidencia, evidentemente tomabas una acción mayor. Como en todo caso, como ¿no? en todos los casos judiciales. Judiciales, ¿no? Penales, sí. ¿no? Cuando hay una falta, pues esa es la segunda, en la cual te impongo la pena más alta, ¿no? Claro, claro. Pero al parecer el derecho electoral, o en este tema, en la aplicación ha sido bastante de primera vez okay. y ok. Ya, y esa es la evaluación, pero al final lo que señala el Jurado Nacional de Elecciones tendremos que, digamos, mirarlo con antipatía o simpatía, pero acatarlo. De acuerdo. En términos reales, ¿no? Es una institución que ha sido difícil recuperar, ¿no? Estamos desde la ciencia política y la gestión pública, uno ve que el organismo uno tiene que acatar las decisiones que tomen, sean o no nos guste, ¿no? Claro. o sí nos guste. Claro. Y eso dice mucho de los que se están concursando, digamos, los que están participando en elecciones, los que están respetar, y la ciudadanía, la que está detrás y puede ver y decir que mi candidato respeta la norma. Vamos con este cuadro que fue, digamos, el primer cuadro que presentamos ayer y que hoy día repetimos. Si me lo pueden volver a poner, yo les voy a agradecer muchísimo. La intención de voto, elecciones presidenciales 2016. Y bueno, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que mantiene el intención de voto que ha sostenido durante los últimos meses, 33.8%. Quien capitaliza las salidas, sobre todo de Guzmán, es Pedro Pablo Kuczynski, que sube considerablemente a 15.9%, prácticamente 16%, que es lo que algunas encuestadoras antes de la salida de Guzmán le daban, entre 16 y 18%. Exacto, sí. Después Alfredo Barnechea, que va también cerca, pero hay algunos puntos de diferencia, que está con 11.8, Verónica Mendoza en esta encuesta un poco más lejos, en un cuarto lugar con 7.5 y Alan García de Alianza Popular se mantiene en el mismo piso que ha tenido, creo, en las últimas los últimos 3 o 4 meses en la mayoría de encuestadoras. Lo que veíamos ayer es que la única diferencia de esta encuesta con las otras era, porque en los demás estaban más o menos en el mismo nivel, era en el caso de Verónica Mendoza, porque en el caso de Ipsos Apoyo están en el mismo rubro Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza, y en este caso sí hay una diferencia clara entre tercer y cuarto puesto, ¿no? Podríamos comentar que el tiempo de aplicación de esta encuesta fue un poco antes que la encuesta de Ipsos Apoyo. Esto fue de 11 al 13 de marzo, me parece. No, esta fue hasta el 15 de marzo. Hasta el 15 de marzo. Sí. Y la de Ipsos es un poco más reciente. ¿Sí? ¿No? Sí, unos días más recientes. Bueno, efectivamente podría pasar que la tendencia es un poco más creciente. Es mucho más creciente. Ahora, los números son siempre relativos. Aquí, digamos, se miran hacia dónde van, si van hacia arriba o van hacia abajo o se quedan estables, digamos. Exacto. ¿No? Y eso es lo que de alguna forma te puede estar dando una mayor claridad en la fotografía que estás viendo. Por eso, ¿no? uno cuando compara encuestas trata de verla con la muestra pasada de la misma encuesta, ¿no? Entonces comparamos la encuesta de GFK de ayer, de 20 de marzo, con la del 7 de marzo, ¿no? Y vemos que en efecto hay una tendencia al crecimiento de PPK, de Alfredo Barnechea y de Verónica Mendoza. Exacto, son tres que tienden a crecer y hay otros Keiko dos que están Fujimori estables. Ha crecido 0.8%. Claro. Básicamente. Se ha mantenido ahí. Exactamente. Y en el caso del quinto lugar, había crecido un poco 2 encuestas anteriores, después bajó y después volvió a subir un poquitito también. Sí. Entonces, pero se mantiene en el mismo y como que ya estamos llegando al último tramo y vamos distinguiendo quiénes son los que van a pelear el voto final, ¿no? Ahora,
yo estaba sumando entre los que señalaban que todavía no tenían claramente su voto definido, o sea, el voto duro, entre los que estaban decidiendo entre 2 y 3 candidatos, que pueden no necesariamente ser afines ideológicamente. Eso es lo curioso, porque las divisiones, digamos, o las decisiones que va a tomar mucha gente no tiene que ver con derechas o izquierdas, tiene que ver con otras motivaciones. Son elementos que asocian al candidato. ¿Cómo esto sumaba en total como 57%. O sea, estamos hablando de más de la mitad, muy volátil. Es muy volátil. Y en esto, digamos, se parece a las elecciones anteriores, ¿no? Si seguimos teniendo elecciones volátiles, que cambia el mapa político. Si uno quiere hacer una georreferenciación del voto, por ejemplo, de Humala comparado con el de García, ¿no? Y quiere verlo ahora, comparativamente, puede verse que se han perdido votos, se ha perdido presencia, algunos se ha revertido la situación. Entonces usted dice que la volatilidad, ¿no?, a nivel nacional es fuerte. O sea, lo que quiere decir también es no solamente porque crea o no crea en las encuestas, sino porque al final la fotografía puede ser completamente distinta a la que hemos estado viendo en los últimos meses. Exacto, como ha venido ocurriendo, ¿no? Y como comentaba, la volatilidad se explica por la sociedad, digamos, el nivel asociativo que tienen las personas con el candidato. Exacto. Y son palabras, frases que pegan, marcan. O imágenes. Y que trascienden, ¿no? Más allá, izquierda o derecha, ideología, programa político, ¿no? Inclusive agrupación política, porque puede ser el mismo personaje, pero, digamos, básicamente personalista. Y tenemos ejemplos claros que vamos a desarrollar luego de la pausa comercial. Y vamos a realizar también con sus llamadas telefónicas, porque es importante ver cómo ustedes van recibiendo estas informaciones que son disímiles, que son diferentes, que probablemente no necesariamente conecten con la persona que nos va a llamar, o por otro lado, como mucha gente me dice siempre, a mí nunca me han entrevistado, yo no sé por qué las encuestas hablan de tendencias si yo no estoy incluido. Eso es algo que se mantiene permanentemente como preocupación. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y en Capital TV, y vamos a recibir sus llamadas telefónicas. La pregunta que hemos hecho en el Twitter es una pregunta básica, es una pregunta general, pero lógicamente los detalles y las reflexiones, los análisis lo hacemos ya en esta conversación en Capital con sus llamadas. La pregunta es: ¿decidiste por quién votarás para presidente de la República? Bueno, lo que da la impresión es que hay mucha gente que no lo ha decidido todavía. Y la otra pregunta es: ¿crees que Keiko Fujimori debería ser eliminada de las elecciones? Pero más allá de eso, lo que estamos tratando de analizar es el momento electoral, ¿no?, que es bien importante. Estamos solamente a 3 semanas de la primera vuelta. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio, ¿no? Sí, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Antonio? Bueno, para votar yo elegí mi voto hace tiempo por Barnechea. Ya. Para congresista voy a votar por Guido Lombardi. Ya. Y yo creo que si sacaron a Acuña y a Guzmán. Y a Guzmán, también deben sacar a la señora Keiko, porque igual casos iguales deben resolverse iguales, ¿no? ¿Tú tomaste esa decisión desde hace cuánto, para tener claro que hiciste tu análisis y tu estudio personal? Sí. Desde la primera vez que lo escuché con Fili Bates, es una vez que lo escuché con Don Guido, me pareció interesante, lo seguí y sí me gustaron sus propuestas, las busqué por internet, por YouTube, y sí me convenció. ¿A él o también vinculado a Acción Popular? Primeramente a él. Ya. Después tuve que repasar un poco la historia de Acción Popular. Ok, Antonio, muchas gracias. Gracias por respondernos. Es importante, además, ver cada uno cómo deduce su propio voto. Estás entre los que ya decidieron, que es un 40%. Según la última encuesta de GFK, es 40% que ya decidió su voto. Fijo, ¿no? Y que no lo van a cambiar, pase lo que pase, salvo que hay una exclusión, supongo. Que hay una tacha. Que hay una tacha o, en fin, una cosa de esa naturaleza. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, estoy esperando la llamada para comunicarme. Ya está al aire, señora. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María. María, la escuchamos. María, la escuchamos. En cuanto a la señora Keiko, no estoy de acuerdo. ¿Por qué si a Acuña la han anulado? ¿Por qué no pueden anular a esas señoras? ¿Qué cosa es la gente tan tonta que no escucha, no ve las cosas que su padre ha hecho? Ya. Yo soy una ama de casa. La verdad que estoy bien molesta porque estamos también confundidos, no sabemos por quién votar. ¿Usted no lo tiene decidido, señora María? Claro, es decir, están
uno, otro, que están como locos. Ya, pero quieren ¿entre llevar- quiénes estaría usted o está evaluando qué cosa para tomar una decisión? La verdad que les soy sincera que no sé por ninguno votar porque todos son igualitos. Ok. Bueno, tiene la alternativa de votar viciado si quiere también. Claro. Ok. Sí. Listo, María, gracias. Entonces, María representa uno del desencanto. Del desencanto, de que vea a todos por hay igual. mucha gente también, Sí. ¿no? Aló, buenas tardes. Tiene que bajar el volumen, por favor, de su radio, si fuera tan amable. Si no, no nos podemos escuchar bien. ¿Ok? ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Con Elizabeth Ríos. Elizabeth, no has bajado el volumen de tu radio. Te ruego, por favor, que lo bajes. Elizabeth, si no, no podemos conversar. Ya, ok. A ver. Vamos, ¿no? ¿No lo baja? A ver, Elizabeth, te estoy dando la oportunidad para no perder tu opinión. Vamos con otra llamada entonces. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Te habla Gaby, tu hincha. Ah, Gaby, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Bienvenida, adelante. Muy buenas tardes. Y bueno, desde antemano mis saludos a tu invitado. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Adelante. Mira, mi voto ha sido desde un principio mi decisión por PPK. Ya. A pesar de la edad que tiene, de Ujú. todas las críticas que le han hecho por su edad, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jóvenes y lo apoyan a PPK. Ok. Y yo, por congresista, voy a votar por Guido Lombardi. Esa es mi posición. Ahora, otra cosa, con referente a la señora Keiko Fujimori, lo Ujú. que no me gusta a ella como hija, ¿por qué no defendió a su madre cuando estuvo estuvo torturada por su padre? ¿Por qué no la defendió? Y ahora su mamá tuvo que salir a decir, voten por mi hija. Ujú. Y otra cosa, ¿cuál es el trasfondo de las cosas de lo que le están acusando? Muchas gracias. Ok, Gaby. Todos las opiniones se respetan, por supuesto. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Víctor de Arequipa. Víctor, lo escuchamos. A ver. La verdad que están tan complicadas las elecciones que el jurado ha hecho que estemos en esta situación. Yo había advertido hace ya más de 3 semanas que esto se iba a tornar un problema de inseguridad política. Ujú. Y la gente también cree que el APRE y el Fujimorismo hicieron todo esto para que sacaran a Guzmán. Yo dije que no lo saquen a Acuña porque solo el pueblo lo iba a castigar y de por vida. Ujú. Igual a Guzmán porque también se estaba descubriendo cosas. Ahora pensé votar en un momento por Verónica Mendoza, pero yo he creído ahora que es el topo de Nadine Heredia. Ya. Es la típica y le va a pasar la misma, si usted se acuerda, que el presidente Toledo en el 2011 no se quiso someter a la prueba del pelo, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo Ya, perfectamente. Ya, entonces le va a pasar lo mismo. Si Verónica Mendoza no despeja en estas horas, en estos días, la duda que se ha creado con esta tremenda noticia, Ujú. que es su letra en la agenda, entonces ella sabe, o Ok. ella tiene parte Entonces de- ya o descartó ella tiene usted parte- a Verónica parte de dinero. Mendoza. ¿Y a quién y entre quiénes está? ¿O todavía no tiene? Yo pienso que lo que vemos en Arequipa es diferente a lo que hablan ustedes piensan en Lima, ¿no? Por ejemplo, acá Pero eso el es importante fujimorismo- conocerlo. El fujimorismo y el aprismo acá no tiene mayor presencia. En Arequipa hace más Ok. de 20 años que no tiene representante. Ya. Podría votar por cualquier otro menos por esos dos. Muchas gracias. Ok, bueno, muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Es importante saber porque el sur, y eso vamos a detener un ratito las llamadas telefónicas, Noam, el sur es una región muy apetecible para los aspirantes a Candidatos. cualquier cosa, Exacto. ¿no? Y aquí están peleados, digamos, entre Barnechea, Mendoza y el mismo PPK, que tiene también parte de esa intención de voto, ¿no? Y fujimoristas hay también dentro Hay del... también, sí. Podríamos comentar que, digamos, la intención de voto, ¿no?, por parte de estos 3 últimos candidatos ha ido creciendo, como hemos comentado en las encuestas, y tiene que ir en ese espacio, en ese público que no ha decidido su voto. Ahora, a mí me parece bien interesante lo que ayer contaba Hernán Chaparro, y es que efectivamente las regiones están pidiendo protagonismo en el Perú, y hay a veces un voto que va contra Lima. No importa hacia dónde se apunte, sino que si Lima va hacia una dirección, ese otro voto va hacia otra dirección.
Es un poco difícil marcarlo tal cual, pero sí podríamos ubicar que hay estratos socioeconómicos, ¿no? Que sí tienen una predilección por ciertos candidatos. Por regiones podríamos decir que Mendoza, todo Cusco votaría por ella. Pero no es cierto el tampoco, asunto, claro. ¿no? En Arequipa también está bastante fragmentado, en Tacna, Barnechea tiene aprobación, pero también lo tiene Mendoza, en Moquegua también. Entonces yo diría que trabajar como estratos es muy difícil, sino más bien hay que hablar por conglomerados. Conglomerados, ¿no? Y lo que habría que comentar es más bien el antivoto, el crecimiento del antivoto. Sí. Por parte de Keiko es creciente, ha subido, y por parte de García también es creciente, ¿no? En cambio, aunque en la última encuesta de GFK de 80 baja 75. Bueno, es una cosa rara. Es una cosa rara. Comparativamente con otras encuestas quizás no, ¿no? Porque ahora, pero también sube el antivoto pequeño, Barnechea, y también sube en Mendoza. En Mendoza, ¿no? sí. En el caso de PPK, más bien baja el antivoto. Baja el antivoto. Es una cosa bien interesante. Así, que creo que se va moviéndose de acuerdo a la coyuntura y la semana en la cual se aplica la encuesta, ¿no? Por ejemplo, ahora está saliendo el tema de peritos para el caso de Mendoza y el tema de regalar cerveza para el caso de PPK en Huancayo. Eso, ¿no? podría evidentemente marcar. Subir o bajar, digamos. Exacto, sí. Los niveles de antivoto. Exacto. Y para aquellas personas que todavía no deciden, ¿no? Y están entre 2 o 3 candidatos o no saben, no opinan, que son un 20% más o menos. Claro, hablábamos de ejemplos. Por ejemplo, fue una cosa bien extraña cuando Curi deja la candidatura, es tachado, excluido de la candidatura municipal, y sus votos, que no tienen nada que ver, se van donde Susana Villarán. O sea, en realidad el tema ideológico ahí cero, y yo considero que lo mismo pasaría o lo mismo está pasando en circunstancias electorales nacionales, ¿no? Sí, se ven en los simulacros que hacen las encuestadoras, diciendo, ¿qué pasa si tu candidato favorito es tachado, se va o pierde? ¿A quién le vas, no? Y siempre pasan, por ejemplo, de García a Mendoza o viceversa, ¿no? De PPK. Que no encuentras tú un hilo conductor. No es dicotómico, no es blanco y negro, ¿no? Es más ordinal. Vamos con otras llamadas. Aló, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Hola. ¿Tu nombre? Gracias, soy María de Chorrillo. María. Y lo que tengo clarísimo son dos cosas. Una, por quién no voy a votar. Ajá. Ni por Alan ni por Keiko. Ok. Y la otra es el chongo en el que nos han metido a los electores. Dios mío, sí. ¿Qué es esto? Es una burla. Es una burla. La tacha creo que se puede presentar hasta la víspera de las elecciones. Entonces, ¿cómo podemos saber por quién vamos a votar? Ahora, una pregunta, María. Ya sabes por quién no vas a votar de ninguna manera, pero ¿entre quiénes estarías en la posibilidad de votar? Mira, te voy a decir, la única persona que me gusta de todititos los que aparecen es el señor Vizcarra, que me va a obligar a votar por PPK. Ah, ok, ya, el candidato a la vicepresidencia. Mi voto va a ser al señor Vizcarra y bueno, pues voy a tener que votar por PPK. Ahora, hizo un buen trabajo en Moquegua, es verdad. Él tiene reconocimiento por eso, ¿no? Bueno, yo tengo mucho trabajo social con niños y sé que el trabajo de este señor ha sido brillante, excelente, y es por eso que como persona, además me encanta escucharlo, habla muy bien. Sí, articula y todo bien. lo que dice es cierto, lo puede sustentar. Pero mira qué interesante, o sea, tú estás votando por alguien de la fórmula y no necesariamente por la cabeza, y eso es interesante también como consideración. En la toma de decisiones. María, te agradezco mucho la llamada. Aló, buenas tardes. Nada más no lo conozco. Ok, sí, no es... Se nota que es una cosa genuina, espontánea de tu parte. Los otros también se notan cuando hay un interés específico, pero te agradezco mucho, María, me parece interesante. Llamada antes de la pausa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿tu nombre, por favor? Esteban, de Cercado. Esteban, escuchamos. Sí, bueno, le felicito por su programa y también los saludo a su invitado. Sí. Bueno, yo a pesar que digan el antivoto, yo voy a votar por Alan García. Ok. Porque, ¿Estás en qué promedio de edad, Esteban? Entre 40 y 50. Correcto, ok. Bueno, ¿por qué? Si digamos hay tanto antivoto, o sea, me gustaría tu razonamiento. Bueno, lo que pasa es que alguna gente se ha dejado nubilar por la novedad, pero me parece que en el segundo gobierno de Alan García, me parece que las cosas se hicieron bien. Tal vez las hizo un poco con timidez porque quería borrar un poco los errores del primer gobierno. Pero y también pienso de que el país del sur no le perdona, y los grupos económicos asociados al país del sur no le perdonan a Alan haber puesto al equipazo que puso para ganar la Haya.
Ok, agradezco muchísimo. Bueno, pero eso es Chile, ¿no? Más allá de las fronteras, yo creo que eso sí nos unifica a todos y estamos muy contentos de que la decisión se haya tomado en el nivel diplomático, que es donde se debe tomar siempre. Noam, tengo que ir a una pausa, regresamos con los comentarios de las llamadas que hemos escuchado. Muy bien. Muy bien, seguimos conversando con Noam López y seguimos escuchando sus llamadas telefónicas muy importantes. Han habido varias llamadas que han antecedido a la pausa. Sí, estábamos comentando, antes salía al aire también, que la toma de decisiones para votar, digamos, en época electoral, no necesariamente se rige en base a contenidos discutidos. Pero eso es histórico, ¿ah? Exacto, en base a un raciocinio, digamos, de poner a todos los candidatos y a un ponderado de quién va a ser la mejor opción, sino que más bien asociamos nuestras decisiones a elementos que no están intrínsecamente relacionados con lo electoral o lo político. Y pueden ser elementos absolutamente simples, ¿no? Pueden ser elementos simples, se llaman clivajes o anclajes, ¿no? Anclajes que nos arriman, nos hacen que tomamos decisiones porque es el topo de alguien, ahí está regalando plata, ¿no? O no se sabe con quién se está trabajando, no se sabe con quién se rodea. O un tema de moda también, porque hay, por ejemplo, entre la juventud, no digo que no sopesen situaciones, pero también hay un ingrediente muy alto en términos emocionales y de señalamiento como grupo, digamos. Exacto. La juventud tiene una mirada determinada y puede confundir lo que para ellos consideran que es novedoso o nuevo con algo que les molesta y que ha sido parte del statu quo, de lo que han visto a través de los sucesivos gobiernos. Digamos, de la clase política. De la clase política, sí, exacto. Yo creo que ve al candidato nuevo con ideas nuevas, con un aire nuevo, de decir que la política está, digamos, corrupta, que no hay nuevos cambios, los problemas principales del país no se han solucionado en los últimos 6 años, la inseguridad ciudadana, la corrupción, entonces quieren deshacerse de esos sujetos o actores que han estado involucrados con gestiones anteriores y evidentemente apostar por lo nuevo, ¿no? Y en ese sentido Mendoza es la que, aun cuando ha estado en legislativo, además que ha estado muy cerca del gobierno en los primeros 2 años, digamos, y todo, ¿no? Es la que se ha sabido bastante desmarcar. El otro era Julio Guzmán, pero digamos ya no está, ¿no? Ahora, y eso fue lo que le pasó a PPK en la elección anterior, a pesar de que una persona grande, madura y todo lo demás. Con toda la trayectoria. Era con toda la trayectoria y habiendo estado no solamente en un gobierno, sino en varios gobiernos. Él representaba la novedad, que lo ha vuelto a capitalizar al salir Guzmán, ¿no? Sí, venía del sector privado en ese tiempo, ¿no? Y pasaba al sector público y hacía más política. Exacto. También me acuerdo en esa elección, la candidata de los ricos, ¿no? La frase esta que se utilizó, ¿no? Y ahora están juntos. Y ahora están juntos, ¿no? Juntos y revueltos. Vamos con Silvia González, que está recogiendo la opinión de nuestros compatriotas en algún lugar de la ciudad. Adelante, Silvia. Gracias, Mónica. Estamos en el cercado de Lima para ver cómo está pues la temperatura electoral. ¿Ya la gente habrá decidido un candidato para estas elecciones? Señora, buen día. ¿Usted ya tiene candidato para la presidencia o todavía está viendo posibilidades? Ya tengo. ¿Por quién vota? Por PPK. ¿Por qué por PPK? Porque es un hombre preparado y además es una persona todavía, pues una anciana, no se va a robar la plata, no se tiene plata, ha trabajado bastante. Tiene confianza. Claro que tiene confianza. Perfecto, su opinión importa. Caballero, buen día. ¿Usted tiene candidato para estas elecciones? Así es. ¿Quién? Por Keiko. Keiko. ¿Y por qué Keiko? Porque hay que darle una oportunidad, pues, esa es una buena... Pienso que va a hacer las cosas bien, mejor que la anterior. Una buena opción, ¿cree usted? Sí. Ok, gracias, su opinión no importa. Caballero, buen día. ¿Usted ya tiene un candidato o candidata por quién votar o aún está pensando? Estoy pensando más o menos. Ajá. ¿Por quiénes, por ejemplo, está todavía la decisión? Entre Verónica Mendoza y Alfredo Barichea. Ah, interesante, porque justamente son los que últimamente están subiendo. ¿Y usted ya tenía antes un candidato, tal vez Acuña o Guzmán, para tomar la decisión entre estos dos nuevos candidatos, o hace tiempo lo viene estudiando la posibilidad? Sí, siempre, pero más o menos también estaba bien por Guzmán. Ok, gracias, tu opinión importa. Bueno, ahí está la decisión del público, algunos aún pensando también hasta esas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Mónica.
Bueno, bien interesante, ¿ah? Las ideas fuerza. O sea, Sí, el tema de PPK me pareció interesantísimo. Dice anciano, y lo que va a robar un anciano, ese es número uno. En el caso de Keiko, darle una oportunidad, y en el tercer caso está entre Mendoza y Barnechea, ¿no? Sí, y es interesante que ninguno de los que nos han llamado, al menos, de lo que hemos podido percibir, argumenta su voto en base a un eje de política pública que haya dicho el candidato, ¿no? En estos últimos 3 meses, ¿no? Es difícil, por ejemplo, ¿qué cosa va a hacer en seguridad ciudadana? O sea, ¿cuál es la idea Alan fuerza versus PPK? Claro. ¿Qué va a hacer Mendoza versus Keiko? ¿No? Entonces, claro, digamos, no se tiene claro, porque claro, en efecto, la participación del jurado y en general los índices de diretes, la guerra sucia que puede haber sucedido o está sucediendo. Es un estado de ánimo también el que se vincula al voto, pone en segundo plano los temas relevantes que se necesitan y deberían estar discutiendo. Ahora, pero Noam, seamos sinceros también, con el Jurado Nacional de Elecciones, sin el Jurado Nacional de Elecciones, en esta que ha generado una confusión, yo no recuerdo, por lo menos hasta la última semana, no recuerdo campaña electoral que no haya tenido un ingrediente de anti y pro, y no recuerdo una campaña donde los contenidos hayan prevalecido sobre las emociones. Uno esperaría que, mediante que vamos, sí, claro, pero uno esperaría que a medida que vamos institucionalizando nuestras campañas, esperaría eso, encontremos más, ¿no?, contenido que de forma y otras cuestiones que deciden la votación. Estoy de acuerdo contigo, claro. O sea, mi trabajo también es ver, o sea, que haya debates y discusiones de contenido, pero las decisiones se toman en los niveles más primarios, probablemente, de la emocionalidad. Como estábamos comentando hace un momento, ¿no? Exacto. Las asociaciones que hacen las personas en los últimos días. Yo nunca termino de sorprenderme por esas asociaciones, o sea, esas frases que se dan vinculadas a un perfil determinado son bien interesantes de estudio, ¿no? Y también depende de quién te lo dice, si es tu amigo, o es tu familiar, claro, ¿no? O es alguien de los medios de comunicación. De acuerdo, vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Antonio. Antonio, sí. Te pido por favor que bajes el volumen completamente de tu radio o de tu televisor, si lo tienes ahí cerca. Ya, sí, ok, Antonio, te escuchamos. Bueno, yo ya lo tengo decidido, mi voto es por Alianza Popular, porque veo de que las propuestas son interesantes, ¿ah? Ya. Y otra cosa, sobre las encuestas... ¿Qué propuesta es la más interesante de Alianza Popular? ¿Cuál para ti es...? En mi caso, acá en Cajamarca, me interesa lo del canon comunal. Ok. Es interesante, porque nosotros somos una zona minera y queremos ver pues que los frutos también se repartan en la zona donde se va a explotar la cosa minera, ¿no? La prima, ¿no? Interesante. Entonces, otra cosa, y sobre las encuestas, yo por Cajamarca también me han entrevistado a mí, pero por eso digo, ¿de qué forma? Sobre el universo, ¿de cuántas personas han salido la encuesta? No tengo muy claro. 1.200 y tanto. Son 1.200. Son más o menos 1.200, sí. Ese es el universo. Entonces yo me pongo a pensar, 1.200 personas, si somos más de 30 millones de peruanos, no creo que ahora queda claro, va a decidir el voto, ¿no? Sí, queda claro que hay un porcentaje al cual no accede, digamos, el universo estadístico y viene entre 10 y 15% aproximadamente, ¿no? Estábamos comentando. Gracias Antonio por tu llamada. Sí, hay que distinguir que hay dos tipos de errores cuando hacemos encuestas, ¿no? Uno es el error muestral, que siempre va a estar cuando queremos estimar algo, y otro que es el error no muestral o error sistemático, que son todas las fallas que pueden existir al momento de implementar una encuesta. Y tiene que ver también con la llegada de la encuesta. Hay algunas zonas que no se llegan porque son muy lejanas, remotas, rurales, zonas de frontera, por ejemplo. Y también cómo se plantean preguntas, hay muchas cosas. El fraseo, la forma del encuestador, las cosas que te dice, y ahí es clave la fiscalización, porque sin eso no es posible asegurar la veracidad. Y la fiscalización de la propia encuestadora. De la propia encuestadora. Hay unas que tienen y otras que no. Hay unos que invierten más en fiscalización que otras. O sea, le ponen más plata. Exacto, sí. Y eso es una actividad que se debe hacer para tener una credibilidad, una confiabilidad y una validez del dato. Si no, digamos, se pierden los estadísticos, ¿no? Y no se recoge bien información. Ahora, la gente debe estar harta de escuchar a todos los representantes de medios de comunicación de señalar que se trata de efectivamente una foto de momento, con sus márgenes de error más o menos o lo que fuere. Pero lo cierto es que es el referente o la referencia que podamos tener, no para inducir ningún voto, sino para tomar
el análisis del momento, ¿no? Sí, lo que podría hacerse, y quizás, digamos, a futuro, evidentemente va a costar mucho más para las encuestadoras, es hacer paneles, ¿no? Es decir, no solamente llegar a los mismos distritos, sino que a la misma persona de la primera muestra, ir otra vez en la segunda muestra, en la tercera, en la cuarta, para y hacerle seguimiento. Hacer seguimiento. Así como se hace el análisis del rating de los canales de televisión, lo mismo, a esas mismas familias, esas mismas personas en el tiempo. Evidentemente es más costoso porque hay que ir a todas las zonas que hemos mapeado en un primer lugar, ¿no? Eso cuesta mucho dinero. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Carlos de los Olivos. Carlos, escuchamos, Carlos. Mi voto va a ser por el PPK. Ya. Y dos congresistas de su misma lista para que puedan trabajar tranquilos a ellos. Ok. Y aparte quisiera decirle que hay que tener mucho cuidado con esa lista de la señora Verónica, porque ahí hay gente que son familiares de terroristas ya presos y confesos. Y ellos bueno, ellos han rechazado eso, ¿no? Es pasado, sí, pero son gente resentida y hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, gracias Carlos, gracias por tu llamada. Ahí lo dejamos, porque hemos tenido ya varios minutos comentando eso y siempre es importante y va a ser el comentario de aquí hasta la primera vuelta electoral. Y luego ya en la segunda se plantea, la verdad, una elección completamente distinta. De acuerdo. O sea, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo hasta ahora con sus problemas y con sus confusiones, será una etapa. La segunda etapa es un planteamiento distinto, porque ya reducimos completamente nuestra mirada a favor de alguien y en contra de alguien. El espectro se reduce, van a empezar a demarcarse más, ¿no? Van a empezar a distinguirse más del otro. Exacto. Y ahí sí va a primar la dicotomía, ¿no? En cambio, en esta primera parte, pues todo es un interín, todos están ahí en el medio. Exacto. Y todavía no sé por cuál decidir mi voto. En general, podríamos comentar también que en esta parte de las elecciones de segunda vuelta es clave la participación de las universidades, ¿no? Es clave la participación de la sociedad civil para poder, poner los puntos claves en agenda. Exactamente, y yo siempre le digo a la gente, además, tanta importancia tiene la fórmula presidencial como el Congreso. Piensen bien qué tipo de congresistas, qué perfiles deben ir al Congreso para tener por lo menos una mejor calidad, digamos, ese afán, quizás ese contrapeso, ¿no? La Universidad, la Católica, está apostando por hacer eventos, ¿no? Por ejemplo, el 31 de marzo tenemos un debate de candidatos al Congreso, no jóvenes. Importante. Pero hay que asistir, pues, para poder saber. El 31 de marzo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien. Muchísimas gracias a Noam López, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que estuvo con nosotros aquí en Capital.